El descubrimiento de América es un tema que da mucho por hablar. Desde la falsa idea de que la gente creía que el mundo era plano en aquella época y que un grupo de hombres valientes se decidieron a ir hacia adentro del mar esperando no caer por el borde del planeta, e incluso hasta creer que cuando Colón llegó a las tierras americanas se dio cuenta que la Tierra era redonda, aunque esto es totalmente falso, porque él ya lo sabía desde antes de comenzar su viaje. Antes de comenzar, me gustaría que tuvieras claro que para el siglo XV la idea de que la Tierra era plana ya no prevalecía en la sociedad, ya que para ese entonces se contaba con un montón de objetos que habían ayudado a que esa idea perdiera fuerza hace muchos años. Entre esos objetos destacan las brújulas, artefacto que fue inventado por los chinos desde el siglo I. También podemos hablar de cartas náuticas, algo así como mapas marinos que utilizaban los navegantes para tener viajes más seguros, el compás, que les servía para calcular distancias sobre los mapas, y el astrolabio y las ampolletas de arena para medir el tiempo. Además, Cristóbal Colón tuvo acceso a una obra llamada Geografía, de Claudio Ptolomeo, un astrónomo y matemático de origen griego que vivió en la famosa ciudad de Alejandría, y es de ese libro de donde se recupera la idea de que la Tierra era redonda. Seguramente te estás preguntando, bueno, sí, ya sabían que la Tierra era redonda. ¿Para qué estaban haciendo entonces esos viajes tan largos? ¿Qué sentido tenía hacerlos? La respuesta a esa pregunta es que los europeos necesitaban encontrar nuevas rutas comerciales con Oriente, ya que la ruta de la seda, llamada así porque eran caminos que conectaban al continente europeo, asiático y africano mediante el comercio, especialmente de la seda, había sido cerrada por el Imperio Otomano en el año 1453, provocando entonces que los europeos tuvieran la necesidad de descubrir nuevas vías para mantener el comercio con Oriente. Todos esos inventos mencionados con anterioridad y el contexto histórico en el que vivieron los europeos ayudaron a que un hombre llamado Paolo de Pozzo Toscanelli, físico, astrónomo y cosmógrafo, creara un mapa náutico para el rey portugués Alfonso V, en el que explicaba que existía una ruta más corta para llegar por mar a la India, y esa fue la chispa que calentó los botes de pólvora, haciendo que varios navegantes se interesaran por ser los primeros en descubrir la ruta marítima definitiva con Asia. Uno de ellos, el genovés Cristóbal Colón. Primer viaje. Cuando Cristóbal Colón empezó a inquietarse con la idea de encontrar una nueva ruta que lo llevara a la India, se acercó a los reyes españoles con la intención de que ellos fueran los que financiaran sus viajes, y fue gracias a estos últimos que Colón comenzaría su larga travesía el 3 de agosto de 1492. En ese primer viaje bautizó el nombre de algunos territorios a los que llegó. Por ejemplo, nombró a una isla como La Española, territorio que en la actualidad corresponde a Haití y a República Dominicana. Además, empezó a crear mapas basándose en la información que iba recopilando. Aunado a ello, describió el tipo de recursos que había en las islas, prestando especial atención a aspectos como la vegetación, los ríos y el relieve. Como podrás darte cuenta, Cristóbal Colón no era un hombre al que le gustara perder su tiempo. Por ello, otras cosas que hizo durante su primer viaje fue construir el primer fuerte español en las tierras recientemente descubiertas. Además, se dio a la tarea de escribir su primera carta de relación para los reyes españoles. El viaje comenzó el 3 de agosto de 1492 con un grupo de hombres dentro de 3 carabelas, ya muy famosas, aunque en realidad una de ellas era una nao, pero no abordaremos aspectos tan técnicos en este video. Sus nombres eran la Pinta, la Niña y la Santa María. Después esperó poco más de un mes en Canarias, dejándole atrás el 6 de septiembre de ese mismo año, para que así el próximo mes, en octubre de 1492, el grumete Rodrigo de Triana gritara: ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! A la vuelta de este primer viaje, el rey Fernando el Católico lo recibe, y Colón no pierde la oportunidad para contarle que él cree que ha descubierto una nueva ruta para llegar hasta el continente asiático. En ese momento, ni se imaginaban que habían llegado a tierras desconocidas para ellos. Segundo viaje. Durante su segundo viaje,
Cristóbal Colón bordeó algunos territorios conocidos en la actualidad por el nombre de Jamaica y Puerto Rico. Además, se dedicó a explorar la zona sur de Cuba. Fue en uno de esos lugares, específicamente hablamos de Puerto Rico, cuando observó un eclipse lunar y gracias a ello, junto a otros datos que él había obtenido en Cádiz y Portugal, corroboró que la Tierra era redonda, tal como lo había dicho Ptolomeo. Tercer viaje. Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón parte de Sanlúcar de Barrameda con Bartolomé de las Casas, reconocido por su papel de cronista, pero sobre todo por su papel como defensor entre los indígenas durante los primeros años del virreinato de la Nueva España. Durante ese viaje exploró el Golfo de Paria, ubicado entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Poco después regresó a la Española, solo para encontrarse que la mayoría de sus tripulantes estaban más que molestos con él. Estos le reclamaban que aún no encontraban la riqueza que Colón les había prometido. Después de este breve episodio, algunos de los inconformes decidieron volver y acusaron a Colón con el rey español. Este último, como respuesta, mandó a Francisco de Bobadilla a detener a Cristóbal Colón el 23 de agosto del año 1500. Fue mediante esa detención que lo regresan a España y así concluye su viaje. Cuarto viaje. Después de que Cristóbal Colón estuvo apresado, fue puesto en libertad y 2 años más tarde recuperó el poder y la influencia entre las altas esferas para poder iniciar su último viaje, aunque él no sabía que sería el último. Así es como parte de Cádiz el 11 de mayo de 1502 y una vez llegó al nuevo continente, se dedicó a explorar las costas de lo que actualmente es Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y el Golfo de Urabá, en Colombia. Desde allí intentó regresar a la Española, pero una tormenta lo arrojó hacia Jamaica y allí estaría hasta el año de 1504. Las naves. Todos sabemos que las naves con las que Cristóbal Colón y su tripulación llegaron al nuevo continente fueron la Niña, la Pinta y la Santa María, pero es muy poca o casi nula la información que se menciona de ellas. Es por eso que te dejaré aquí algunos datos complementarios de las naves tripuladas en el primer viaje por Cristóbal Colón. La Santa María podía cargar un aproximado de 51 toneladas actuales. Además, una de sus velas se caracterizaba por llevar una cruz roja en el centro. La Pinta se caracterizaba por su velocidad, ya que Cristóbal Colón en su diario a bordo describe que había logrado navegar unas 15 millas por hora, algo así como 11 nudos en la actualidad. No olviden que un nudo es igual a 1.852 kilómetros por hora. La Niña formó parte de las 3 primeras expediciones de Colón, aunque fue capturada por filibusteros a la vuelta del segundo viaje. Sin embargo, la tripulación supo manejar la situación y lograron retomar el control de la misma. Otras expediciones. Con los descubrimientos que había realizado Cristóbal Colón, los reyes empezaron a desear conocer de mejor manera los nuevos territorios. Es por ello que otros hombres también empezaron a realizar viajes al nuevo continente. Algunos de esos hombres son Américo Vespucio, gracias a su nombre nuestro continente se llama América, Juan Díaz de Solís, Juan de la Cosa y Vicente Yáñez Pinzón. Américo Vespucio realizó 2 expediciones para comprobar que lo que había descubierto Cristóbal Colón era real, siendo la primera en 1499 y la segunda en 1500. A diferencia de Colón, él siempre viajó sobre la costa en dirección al sur, llegando hasta la Patagonia, hasta Santa Julián, Argentina. La información obtenida por este hombre llegó a un grupo de geógrafos franceses, aunque entre ellos estaba el alemán Martin, quien se encargó de elaborar un mapa junto con su equipo en el que recreaban los nuevos territorios a partir de la información de Vespucio. Esa información que había recabado Américo Vespucio llevaba por título la inscripción Mundus Novus. Por ello es que recibe este continente el nombre de América, porque es a este hombre al que se le atribuye el haberse dado cuenta que era un nuevo territorio y no las tierras de Oriente como creía Cristóbal Colón. Juan Díaz de Solís y Vicente Yáñez Pinzón fueron de las islas del Mar del Caribe hasta la costa de Yucatán. Juan Ponce de León fue desde Puerto Rico hasta Florida.
Alonso Álvarez Pineda descubrió Texas. Otros viajes de suma importancia fueron los de Francisco Hernández de Córdoba y los de Juan de Grijalva, que se dieron previos a la expedición realizada por Hernán Cortés, que como ya sabemos no solo fue una expedición, sino que terminó con la conquista de los mexicas, dando fin al periodo de la historia conocida como México prehispánico y dando inicio al virreinato de la Nueva España, pero eso ya es harina de otro costal. Nos vemos.